Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión el video es un poquito diferente porque no vamos a hablar de temas jurídicos el día de hoy, pero en los siguientes días continuaré subiendo videos sobre el derecho. Hoy en día quiero hacer como una pequeña pausa porque les quiero comentar que estoy próximo a, bueno, no sé si decirlo regresar, pero bueno, voy a regresar a clases, digamos, y es la primera vez que asistiré a clases presenciales porque pues hemos estado en pandemia por el COVID-19, etcétera. Pero pues ya vamos a regresar. Y en esta ocasión, este video lo quiero hacer para recomendarles, decirles algunos tips, algunos consejos que les puedo dar para su regreso para su regreso a clases, tanto en línea como presenciales, etcétera. Que no solamente, o que les voy a decir como tips en general, pero de igual forma les voy a dar tips en específico para quienes compartan mi carrera, ya sea en la misma universidad o en cualquier otra, pero que creo que les pueden ayudar. Entonces, les voy a dar una serie de tips. El número uno que les puedo dar para regresar a clases es, primero que nada, la verdad es que sí les aconsejo muchísimo que procuren generar un buen ambiente entre sus compañeros y sus compañeras y ustedes. No les voy a decir que pues les caiga bien todo el mundo porque uno no es monedita de oro para eso, pero la verdad es que sí les recomiendo bastante que en la medida de lo posible traten que sus grupos sean grupos tranquilos, donde uno pueda ir a tomar clases, digamos, con tranquilidad, hacer el ambiente un poquito ligerito. No les digo que, insisto, que todos sean una gran familia y que todos sean la familia feliz y con un fuerte abrazo y con un beso se digan que se quieren, pero pues sí les digo que por lo menos, pues, por ejemplo, si ven que alguien quiere participar y ustedes ya tienen muchas participaciones, pues que le den la palabra o que de repente tengan como que algún cumplido o que se compartan los apuntes entre ustedes o que se ayuden en algunas tareas, en trabajos, valga, que se echen la mano los unos a los otros, porque la verdad, creo que esa clase de grupos valen muchísimo y pues al final ya todos vamos para los mismos rumbos. Al fin, no sé, o sea, muchos dicen que pues es una carrera, ¿no? Lo que estamos estudiando al nivel de universidad, pero la verdad es que pues no es carrera porque no estamos echando competencias a ver quién llega primero, sino que pues todos estamos estudiando para lograr nuestros objetivos propios, ¿no? Y entonces, qué mejor que entre todos nos echemos la mano para que pues todos los podamos conseguir. Y porque pues así es la vida, ¿no? Si uno avanza, los demás avanzan también, ¿no? Ese es el tip número uno, generar un ambiente, digamos, cordial en los grupos. Ya en lo que respecta a ustedes y a cada uno en lo individual, lo primero que les recomiendo muchísimo es organizar sus materias. ¿A qué me refiero con esto? Genero en mi aplicación o en algún cuaderno, en lo que ustedes gusten y manden, hagan una lista de las materias que van a llevar este semestre. Por ejemplo, en este semestre yo voy a llevar Derecho Mercantil, Derechos Humanos, Economía y Derecho Económico, Derecho Internacional Público, más, que es Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, y voy a llevar, me falta uno, espérenme, Contratos Civiles. Voy a llevar 6 materias. Entonces, ¿qué hago yo? Yo las pongo en una lista, ya sea que se lo pongan en su teléfono o en algún cuaderno, hagan una lista de sus materias y vayan poniendo qué es lo que van teniendo de cada una de ellas. Si, por ejemplo, un día les dice el profesor de contratos, tienen como tarea hacer esto para mañana, entonces anoten ahí contratos, tarea. O por ejemplo, si les dejan un libro, contratos, libro, ¿no? Y así llevan un control de sus 6 materias o de las materias que lleven de cualquiera y van diciendo, a ver, tengo esta tarea para tal día, tengo que hacer esto, y así van llevando un control y llevan como esa lista de pendientes. Eso sí, revísenla constantemente, si pueden, pongan esa lista en un lugar que lo vean casi siempre o que se les sea fácil de ver para que tengan ese recordatorio siempre. Yo, por ejemplo, la tengo en mi teléfono en notas, porque a mí se me hace más fácil, por ejemplo, poner contratos, tareas, y ya cuando las acabe, pues lo borro nada más, ¿no? Ya no tengo que tachar ni nada, nada más le doy en borrar, ¿no? Entonces, ese es un tip que también les doy. Hagan una lista de sus materias para que lleven un control de las mismas, para que al rato no digan, ay, es que me dejan esa tarea, ay, no, pero también tenía que hacer esto y ya no, 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 no. Entonces, es mejor llevar un control. Otra recomendación que les doy es no dejar absolutamente nada para último momento. Yo sé que como buena tradición que tenemos los mexicanos, nos encanta dejar las cosas al final. Nos encanta, pues ya cuando, si nos dicen para el viernes, pues el viernes a las 2 estamos haciendo las cosas. Y la verdad es que si eres de una persona así,
la verdad es que sí es necesario que empieces a desplazarte este hábito porque la verdad no es cool. Entonces, si te están dejando algo, por ejemplo, si te dice un profesor, tu examen es el 23 de febrero, pues aunque sea el 23 de febrero, tú empieza a anticiparte. No te va a decir que ya desde ahorita te sepas todos los temas, pero si ya te están dando una fecha, desde ahorita que tienes tiempo, empieza a ver qué onda. Tampoco te satures, porque precisamente si lo haces un día antes o lo haces unos días antes, vas a estar todo saturado o saturada, vas a estar con el estrés al 1000 por hora y la neta no te va a servir de nada. Igual si te dejan una tarea o un trabajo con anticipación, empieza a hacerlo. Y si puedes, acábalo mucho antes de la fecha que, que te han programado. Por ejemplo, si te dicen, te voy a dejar un libro para el 23 de febrero, si puedes, acábalo una semana antes o unos 4 días antes para que tengas esos días de colchoncito y si tu trabajo o algo por ahí como que no te convence o está mal, pues tengas esos días para corregirlo con toda calma y para volverlo a leer, a revisar, para pedir la opinión de alguien más y que entregues su trabajo de la mejor forma posible o que pues ya digamos, ya tengas como esa tranquilidad de que por lo menos ya lo acabaste. Habrá que afinarlo, habrá que quitarle algunas cosas, pero de que ya lo tienes, ¿no? Entonces, no lo hagan todo a la última hora, no lo dejen todo a la última hora. Si les dan fechas desde ahorita, pues entonces desde ahorita vayan viendo qué onda. Ese es otro tip que les puedo dar. Otro tip que les doy es que los trabajos en equipo. Yo sé que hay muchas personas que no les gustan los trabajos en equipo. Yo la verdad me considero un poquito de esas. No me gusta mucho trabajar en equipo, pero es necesario. Y un consejo que les doy es que procuren que para empezar igual en sus equipos hay un ambiente muy de armonía y también que en sus equipos lleven una organización y un control. Porque ¿qué suele suceder? Que muchas veces en los equipos como que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y las ideas van y vienen, ¿no? Entonces, lo que yo les recomendaría es que hagan muchas reuniones entre ustedes, que cada uno y cada una aporten sus ideas para el trabajo, tarea, lo que sea, se escuchen entre todos ustedes y entre todos tomen decisiones, pero que también lleven una agenda de trabajo en equipo. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, les dejan un trabajo en equipo y se entrega el 23 de febrero, no sé por qué traigo el 23, pero se entrega el 23 de febrero, pues entonces digan como equipo, a ver equipo, para el 7 de febrero ya tenemos que tener la información y ese día nos reunimos para ver la información y luego para el 13 de febrero cada quien va a trabajar una parte y el 13 de febrero nos reunimos a ver todo el trabajo y así, entonces vayan haciendo como un protocolo de trabajo en equipo y entonces ya sí van llevando un control de sus sesiones, de qué va a hacer cada quien, porque si bien es cierto que no, o sea, no es cosa de que, pues tú haces esto y yo me desentiendo, no, o sea, porque pues no sirve así, pero lo que sí es que al delegar funciones el trabajo es mucho más sencillo, entonces no hay que votar el trabajo, o sea, no se trata de que, pues tú investiga este tema y yo no lo investigo, no, o sea, tú vas a trabajar ese tema a profundidad, yo lo voy a leer, yo lo voy a estudiar, pero tú encárgate de esa función y yo voy a hacer otra. ¿Me explico? Entonces, así hay que hacerlo. Y entonces, eso yo les recomendaría muchísimo en un trabajo en equipo. Llevar como una agenda, llevar un protocolo y llevar una serie de pasos a seguir entre ustedes y ser muy rigurosos con las fechas. O sea, yo sé que a lo mejor alguno puede tener más tarea que otro, pero pues sí como estar muy al pendiente de que todos cumplan en tiempo y forma porque al final ya un equipo es como un reloj, necesita de todos sus mecanismos para funcionar y si uno falla pues todo el reloj se va a molar, ¿no? Entonces eso les recomiendo a la hora de trabajar en equipo. Otro tip que les doy es los libros. Yo sé que en el caso de derecho, que es mi carrera, los libros a veces son muy aburridos y muy pesados, siendo muy honesto. Y si los libros, la verdad, no son como que tu fuerte o te pesa muchísimo leer, sí te aconsejaría que procures organizar el libro. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, te dejan una lectura para el viernes y y la lectura está de flojera horrible, ponte metas, aunque sea hoy me voy a terminar 10 páginas y cumple con tus 10 páginas, aunque sea lo más pesado del mundo, cumple con esas 10 y ve desahogando el libro con los días que tienes, para que no estés de igual forma un día antes atascándote el libro, muriéndote del sueño y que no entiendas nada. Entonces, eso les recomendaría yo con los libros. Ahora, respecto a las tareas y trabajos, sí les recomiendo mucho la formalidad. Traten de hacerlo lo más bien hechecitos posible. Si es a mano, igual con la mayor higiene posible, que esté bien hecho, pero también les aconsejaría bastante que si, por ejemplo, van a utilizar fuentes de información, fuentes de consulta, etcétera,
investiguen bien cómo citarla, si sus facultades, en este caso la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene su propia forma de citar artículos y todo esto, los hagan de la forma correcta y si no lo entienden, pues de igual forma, pues quiero pensar que sus compañeras y compañeros estarían abiertos a ayudarles a citar correctamente, que es una bronca, les entiendo perfectamente porque citar es un rollo, pero no tengan miedo como de pedir esa ayuda porque pues así para eso estamos, ¿no? ¿Qué otro consejo les daría, como de en general para sus semestres, escuelas? También les aconsejaría bastante ser un poquito, bueno, no un poquito, ser bastante disciplinados en sus horarios y armar horarios también. ¿A qué me refiero? No me refiero a que hagan rutinas y que estén como robots todos los días, pero que sí cuando empiecen su día, por ejemplo, digan, a ver, hoy tengo escuela de 7 a 1 de la tarde. De la 1 a las 3 que llego a mi casa, en el transporte voy a ir haciendo esto, o voy a ir haciendo esto, voy haciendo esto, ¿no? Luego, a las 3 que llego, voy a comer, y de 3 a 3 y media es mi hora de comida. Y por ejemplo, de 3 y media a 4 voy a descansar, y de 4 a 7 voy a hacer tareas, y a las 7 le paro a las tareas, y de 7 a 8 estudio, ¿no? Ya tienes como que un plan en tu cabeza, ¿no? Dices, a ver, esto es lo que voy a hacer en el día. ¿Y qué sigue ahora? Ser disciplinado en eso. Si, por ejemplo, ya acabaste tu escuela a la 1 y tienes hasta el gorro de tareas, trabajos, etcétera, perdón, a lo mejor sí te quieres ir con tus amigos y lo que tú quieras, pero si estás hasta el gorro, si oigan, ¿saben qué? Pues hoy no le entro, ¿no? Entonces te vas a tu casa, tratas de llegar a la hora más o menos, cumples con esa hora, te das tu chance de comer en el horario en que te hayas puesto. Y si, por ejemplo, te pones una hora de descanso o un ratito de descanso que se los recomiendo y se los exijo, porque tampoco se trata de estar las 24 horas taladreando, o sea, también descansen, aunque sean 1 hora o 2 horas, pero por ejemplo, yo lo hago media hora. Por ejemplo, si les digo, ¿no? Dices, a ver, de 3 y media a 4 voy a descansar, pues igual respeta eso y respeta tu descanso, o sea, desconéctate del teléfono, desconéctate de la escuela, duérmete, escucha música, toma el aire, no hagas nada, despéjate un poco, pero en cuanto te den las 4, órale, lo que sigue. Y ser muy estricto en ese sentido. Y de 4 a 7, hacer tareas. Y si te dan las 7 de la tarde y no has acabado la tarea, pero por ejemplo la tarea se entrega mañana, entonces sí ser como un poquito flexible. Si no es que sabes que la tarea sí se entrega mañana, entonces voy a tomar un poquito de tiempo más, ¿no? Pero si la tarea se entrega, por ejemplo, en 3 días o en una semana, a ver, ya, le paro aquí a la tarea y a estudiar. Entonces, armar tu horario de cada día y ya irlo cumpliendo, pero sí ser muy estricto en el cumplimiento. O sea, sí ir muy al pie de tu horario, porque si no, pues terminas haciendo como de, ¿y ahora qué hago? ¿Y hago la tarea o estudio o qué? No, no, entonces organiza tu mente yo te les digo, de preferencia cada mañana hagan ya su plan de día, que no sabemos qué puede pasar, ¿no? Porque uno no es Dios, pero pues bueno, o sea, al despertar digan, "No, hoy voy a hacer esto de tal hora a tal hora y voy a hacer esto y esto y esto. Y lo voy cumpliendo. Y les voy les garantizo básicamente que van a ver que su vida va un poquito más como ordenada, porque ya tienen como que un horario y una serie de pasos a seguir para cada día. Entonces, eso se lo recomiendo en general. Específicamente, si estudian lo mismo que yo, que es derecho, les recomiendo para este regreso a clases, les recomiendo mucho tener a la mano las leyes que ocupen en cada materia. Si, por ejemplo, van a estudiar derechos humanos, evidentemente que van a ocupar, por ejemplo, la Constitución, porque pues ahí vienen los derechos fundamentales. Entonces tengan, ya sea que lo lleven comprado, ya sea que lo lleven en su dispositivo o en cualquier lugar, tengan la Constitución a la mano, porque muchas veces las profesoras y los profesores ocupan que alguno lea algún artículo o incluso los profesores se refieren a algún artículo y pues es mejor que tú tengas el material a la mano y puedas ir revisando, es este artículo y veas, porque luego, pues imagínense, ellos, los docentes, pues cuántos años ya llevan de enseñar y así, pues muchas veces puede que se les vaya la onda, ¿no? Y es normal, a todos nos pasa, que por ejemplo un profe te diga, el artículo, no sé, el artículo 27 de la Constitución, pero ya cuando lo lees dices, no, el profe está leyendo el 26, ¿no? Pero pues, o sea, por eso mejor tú ten a la mano la ley para que ya digas, bueno, es este artículo, no hay problema. Entonces, tengan a la mano las leyes de cada materia. Si no saben cuáles son las leyes que van a ocupar en la materia, váyanse a sus planes de estudio de cualquier institución que estén y por lo regular en los planes de estudio deben de venir las fuentes de consulta. Entonces ahí pueden mencionar la legislación que van a ocupar en cada materia. Ténganlo a la mano. Otro tip que les doy si estudian derecho, no se queden con lo que vean en clase. O sea, yo sé que es pesado a veces,
pero traten de ir más allá. Si, por ejemplo, porque muchas veces las y los docentes quisieran neta abarcar 4 horas del día para ocupar un tema, porque los temas son buenísimos, incluso lo han visto en este canal, pero la verdad es que el tiempo te come. Entonces, si el profesor o la profesora no, como que no alcanza a explotar el tema, o ustedes como que quieren todavía saber más, no se queden con las ganas y váyanse a los libros, vayan a sus bibliotecas, busquen en internet del tema y vayan completando la información, porque eso también les va a ayudar muchísimo a terminar de aprender y entender todo el conocimiento. Otro tip que les doy es que vayan viendo los temas de sus materias. Los planes de estudio, insisto, traen como el temario de lo que van a ver. Ustedes en un ratito libre que tengan, o sea, y si quieren, claro, vayan viendo más o menos qué temas van a ver. Por ejemplo, si tienes la materia de contratos y vas a ver y ves que van a estudiar la permuta, por ejemplo, pues ve viendo qué es la permuta, dónde están, para que cuando ya sea la hora de la clase, le ahorres un poquito la chamba al profe o a la maestra y ya no vayas tan en blanco, ya no vayas así como de, no manches, ¿qué es la permuta? ¿De qué me están hablando? No, o sea, que ya tengas como una idea un poquito más de, pues más o menos ya sé qué es la permuta, sé que es un contrato por el cual se cambia un bien por otro, o sea, ya más o menos vas viendo qué onda y entonces a lo que vas a la clase es a que la profesora o el profesor te dé la información que él considera importante o relevante, o sea, como los puntos que considera importantes, y ya con lo que tú ya sabías previamente lo completas. Y ahora bien, si te quedan dudas o quieres saber más, pues insisto, vas mucho más allá. Pero también como esa parte de ser autodidacta es muy importante porque la verdad es que las y los profesores tienen que ser un poquito más como nuestros guías en el conocimiento, no nos tienen que dar el conocimiento y nosotros estar ahí como de, ay, sí, dame, no, o sea, uno también tiene que como que tener ese instinto de, a ver, voy a investigar de, qué es esto y qué es esto, ¿no? Para ir haciendo ya tu cuadro de conocimientos. Otro tip que les doy si están estudiando derecho, si van a estudiar, es cuidar mucho sus apuntes. Sé que es difícil a veces tomar notas en clase porque luego los profesores o las maestras van un poquito rápido por lo mismo del tiempo o hablan rápido como yo, por ejemplo, luego hablo rápido. Entonces les aconsejaría bastante que traten de llevar unos apuntes bastante bien hechos, ya sea que los hagan en línea o los hagan en cuadernos, háganlo lo más ordenados posible. Sé que hay varias personas que pasan apuntes, como dicen, ¿no? Que los hacen como en sucio y luego los pasan a limpio. Si a ustedes se les acomoda, háganlo, pero la verdad no les aconsejo mucho hacer eso porque les quita tiempo y es tiempo que podrían invertir en otras cosas. A lo mejor les sirve pasar apuntes, entonces si les funciona, háganlo, pero la verdad es que yo no se los aconsejo bastante porque el hecho de pasarlo de sucio a limpio y de esto y el otro, pues te quita tiempo que a lo mejor podrías ocupar en mejor estudiar el tema o en hacer tareas o incluso en pasar el tiempo haciendo otras cosas. Entonces, si pueden a la primera hacerlos bonitos, qué chido. Y si no, pues no importa, pásenlos, pero pues la verdad es que sí no se los aconsejaría bastante. Otra cosa que les recomiendo mucho si estudian derecho es que procuren ser muy participativas y participativos en clase, para lo cual, por eso también les digo, estudien un poquito del tema con anticipación. A lo mejor hay algo que pueden contribuir a la clase, a lo mejor hay un dato que nadie más sabía y ustedes a lo mejor sí, y es interesante. El punto es también como fomentar esta participación y que ustedes tengan algo que aportar a la clase. Aún y si son dudas, den las dudas porque no hay dudas tontas, en lo absoluto, pero pues al final del día, si ustedes tienen algo que creen que suma a clase, no duden en aportarlo y externarlo. Otra cosa que igual les aconsejo bastante para si estudian derecho o si están en estos rollos, es también que sean auténticos, que no tengan miedo de expresarse como ustedes son. Yo sé que, por ejemplo, a nosotros luego nos piden ir no, nunca he ido, pero, o sea, luego en clases nos pedían traje, ¿no? Para exponer y así. Y pues sí, la verdad es que mucho en el derecho el ambiente es mucho de trajecito y acá andar como catrincito, ¿no? Pero la verdad es que si ustedes no se sienten cómodos con eso, pues no vayan de traje a diario y no vayan, y si son chicas, no vayan de tacón diario y no, o sea, vayan como ustedes se sientan a gustos, como ustedes se sientan a gustos con ustedes mismos, con ustedes mismas, porque eso es lo que cuenta, o sea, ustedes a lo que van es a prepararse y lo que importa al final del día es lo que ustedes se lleven acá. Sí, la apariencia cuenta mucho porque es la primera impresión, pero pues si ustedes no se sienten cómodos, pues no lo hagan, simplemente, chavos, o sea, no porque estudien derecho es necesario que tienen que ir a diario de traje, la neta, o sea, solo háganlo si se los piden o si ustedes dicen un día, no, pues no me voy de traje, ¿no? Pero si ustedes no se sienten a gusto, no lo hagan, la verdad. No, no, o sea, sean auténticos con ustedes mismas, con ustedes mismos, porque el chiste es que aprendan y lo hagan de la forma más cómoda posible, no que lo hagan sintiéndose algo que no son, ¿no?
Y otro tip que también les daría si estudian derecho es que procuren que en la mayor parte de lo posible irse a lo práctico. Y no me refiero a que se vayan a tribunales y se vayan a meter ahí, pero o sea, si lo hacen, qué chido, pero me refiero a que busquen mucho la cuestión práctica. Si, por ejemplo, ustedes están viendo contratos y van a estudiar la permuta, busquen, por ejemplo, casos de contratos de permuta, busquen muchos ejemplos, o sea, váyanse a la cuestión de lo fáctico, de lo real, para que de alguna forma vayan diciendo, a ver, esto que ya aprendí en la escuela se aplica así en la vida real. Por ejemplo, si llevan alguna materia como penal o delitos, igual busquen casos prácticos porque eso les va a ayudar muchísimo. También les recomiendo bastante en este sentido del estudio y todo esto, que por ejemplo, si tienen profesores que son, por ejemplo, un poquito de doctrinas y que hablan bastante de doctrinarios, para que no se les haga pesado, traten de traspasar esa cuestión doctrinaria filosófica a cosas que ustedes entiendan. Un ejemplo, yo en primer semestre tuve un profesor de introducción a la filosofía, introducción a filosofía, introducción al estudio del derecho, introducción a la teoría del derecho, que es muy buen profesor, la verdad, y yo le tengo un cariño impresionante, pero el tema era muy complicado y el profesor nos lo trataba de dar con ejemplos más cotidianos. Y aunque los ejemplos del profesor eran muy claros, a mí la verdad me costaba un poquito todavía agarrarle la onda. Entonces, ¿yo qué hacía? Por ejemplo, veíamos la cuestión de la teoría del derecho, en donde se ubica, y el profesor nos decía, ¿no? Palabras más o menos nos decía, el derecho tiene una parte doctrinaria y una parte materialista, y la parte doctrinaria es esto, y uno cuando lo escucha por primera vez, yo sí estaba así como de qué estamos hablando, ¿no? Y ya el profesor daba ejemplos y yo como que ya le iba cachando la idea, pero yo después dije, a ver, ya yo. Haz de cuenta que el derecho es como un ser humano y es como los seres humanos, ¿no? El derecho tiene una parte que es como el esqueleto, porque todos los seres humanos, pues es igual el esqueleto, ¿no? A menos que tengamos malformaciones, pero todos los seres humanos tenemos el mismo esqueleto. En lo que cambiamos los seres humanos es en lo de afuera. Por ejemplo, yo soy morenito, cabello negro, pero otra persona es güerita, otra persona es pelirroja, otra persona es más morenita, etcétera, ¿no? Entonces, ya como con esos ejemplos que yo entendía, ya podía comprender bien esos temas. Hagan lo mismo, aunque sea algo que ustedes piensen, ay, qué absurdo, si a ustedes les ayuda a entender el tema, así quédenselo. O igual forma, hacer abreviaciones. Por ejemplo, MASC, mecanismos alternos de solución de controversias. O por ejemplo, ámbitos de validez, ámbito espacial, temporal, personal y perdón, ahí tenía uno. En los ámbitos de validez hay una sigla que a mí me ayuda un poquito que es TEMP, ámbito temporal, espacial, material y personal. Allá ven cómo sí sirve. Entonces, traten de hacer esas mnemotecnias, ese tipo de abreviaciones, ese tipo como de comparaciones o ejemplos que les ayuden a comprender los temas. Y pues finalmente, el último tip que les daría para regreso a clases, ya sean de derecho o general, les recomiendo muchísimo que hagan lo que hagan, lo hagan con todo el ánimo del mundo. A lo mejor sus profesores son un poquito complicados, a lo mejor están hasta el gorro, a lo mejor sus grupos pues no son como muy así como les decía, no muy fraternales así, pero ustedes traten de hacerlo todo con lo mejor ánimo posible, échenle, ahora sí que es fácil decirlo, difícil hacerlo, pero hay que echarle ganas y esto se hace pues siendo positivos y viendo que al final del día creo que nosotros que somos estudiantes tenemos algo que es un privilegio, que es asistir a una escuela, asistir a la universidad, tener esa oportunidad, la verdad es que no mucha gente, desafortunadamente no mucha gente tiene ese privilegio. Entonces nosotros que lo tenemos, pues hay que ponerle la mejor cara posible. Y si de plano su carrera no les gusta o no se sienten a gusto, de verdad, cámbiense, no importa el semestre, no importa nada, háganlo, pero la cosa que hagan, háganlo con ánimo y háganlo con esa intención de hacer las cosas bien, porque a la fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Entonces, yo les deseo lo mejor este semestre o año o donde estén. Sí, pero en este caso yo que voy acá, les deseo un excelente semestre. Échenle muchas ganas, échenle todos los ánimos del mundo. La verdad, la escuela es algo muy fácil. La verdad, si nosotros así lo queremos, es algo muy sencillo. No es imposible de lograr. Así que échenle toda la energía del mundo. Sean estrictos, pero también dense de vez en cuando pues un gustito, ¿no? Salgan y echen el relajo, pero pues al final del día disfrútenlo, porque esta etapa está para eso y las cosas en la vida están para disfrutarse. Entonces, disfruten de su escuela, disfruten de sus compañeros, disfruten de sus amistades, de sus profesores, disfruten de la situación en la que estén y traten de, pues, de echarle todas las kilos posible para que sus objetivos a futuro se cumplan.
Y pues sin más por el momento, ese sería el video por el día de hoy. En días futuros seguiré subiendo de videos sobre temas de derecho, pero en esta ocasión quise hacer esta pausa para hablar sobre este tema tan importante. Y pues bueno, muchísimo éxito y pues en el semestre de carrera donde sea que estén, muchísimo éxito y pues a darle que ya es momento de empezar las clases otra vez. Nos vemos en el siguiente video.